Dios según Buda. Una mañana un hombre le preguntó a Buda, ¿existe Dios? Buda miró al hombre a los ojos y le dijo, no, Dios no existe. Ese mismo día por la tarde otro hombre le preguntó, ¿qué piensas acerca de Dios? ¿Existe Dios? Buda miró al hombre a los ojos y le dijo, sí, Dios existe. Ananda, su discípulo que estaba con él, se quedó muy confundido. Pero Ananda siempre tenía mucho cuidado en no interferir en las experiencias de Buda. Si tenía alguna pregunta, esperaba hasta que acabara el día, cuando todo el mundo se retiraba y Buda se disponía a ir a dormir. Entonces él le exponía sus pensamientos. Pero esa tarde a la puesta de sol, otro hombre vino con una pregunta muy parecida, aunque formulada de forma distinta. El hombre dijo, hay gente que cree en Dios y hay gente que no cree en Dios. Yo no sé en quién creer. He venido desde muy lejos a pedirte ayuda. Ananda estaba muy interesado en escuchar la respuesta de Buda, porque en un mismo día, Buda había dado dos respuestas absolutamente contradictorias y ahora surgía una tercera oportunidad para saber la conciencia de Buda ante una tercera respuesta, que aparentemente no habría, pero Buda así y todo le dio una tercera respuesta. Él no habló, cerró los ojos. Era el término de un hermoso atardecer y Buda estaba dentro de un bosque de mangos. Los pájaros ya estaban reposando y resguardándose en las ramas de los árboles. Al esconderse el sol sopló una brisa fresca. El hombre, al ver a Buda sentado con los ojos cerrados, pensó que quizá era esa la respuesta, así que éste se sentó junto a él con los ojos cerrados. Transcurrió una hora y el hombre abrió los ojos, tocó los pies de Buda y dijo, «Tu compasión es grande, siempre te estaré agradecido por haberme dado la respuesta». Ananda no podía creer lo que veía, porque Buda no había dicho una sola palabra, y el hombre se marchó tan contento y totalmente satisfecho. Entonces Ananda le dijo a Buda, «Esto es demasiado. Deberías pensar en mí. Me vas a volver loco. Estoy al borde de un ataque de nervios. A un hombre le dices que Dios no existe. A otro hombre le dices que Dios existe. Y al tercero ni le contestas. Y el tercero incluso ha dicho que ha recibido la respuesta. Está contento y agradecido y te toca los pies. ¿Me puedes explicar qué significa todo esto?» Y Buda dijo, «Ananda, la primera cosa que debes recordar es que esas preguntas no las habías formulado tú. Por tanto, esas respuestas no eran para ti. ¿Por qué te preocupas innecesariamente por los problemas de otra gente? Primero soluciona tus propios problemas». Ananda asintió, aceptó y le dijo a Buda, «Es cierto, esas no eran mis preguntas, y las respuestas no iban dirigidas a mí. Pero, ¿qué puedo hacer? Tengo oídos y oigo, y he oído y he visto, y ahora todo mi ser está confundido. ¿Cuál es la respuesta correcta?» Y Buda contestó, ¿correcta? Lo correcto es la conciencia. El primer hombre era un creyente, y quería que le reafirmara su creencia de la existencia de Dios. Vino con una respuesta preconcebida, solamente para que le reafirmase en su creencia y poder decir, estoy en lo cierto, incluso el propio Buda me ha dado la razón. Y por eso le he dado la respuesta, solamente para perturbar su creencia, porque creer no es conocer. El segundo hombre era ateo. También ha venido con una respuesta hecha, que Dios no existe, y quería que le reafirmasen su incredulidad para poder decir que pienso como él. Y tuve que decirle, sí, Dios existe, pero el propósito era el mismo. Si eres capaz de ver mi propósito, verás que no hay contradicción. Estaba perturbando la creencia preconcebida del primer hombre y la incredulidad preconcebida del segundo hombre. La creencia es afirmativa, la incredulidad es negativa, pero en realidad ambas son la misma cosa. No provienen de alguien que conoce, y ninguno de ellos era un verdadero buscador. Ambos acarreaban prejuicios. El tercer hombre era un verdadero buscador. No tenía ningún prejuicio. Abrió su corazón y me dijo, hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios, y yo no sé en quién creer. He venido a pedirte ayuda. Y la única ayuda que podría darle era una experiencia de conciencia silenciosa. Las palabras son inútiles, y cuando cerré mis ojos, él entendió el mensaje. Era un hombre con una cierta inteligencia, abierto, vulnerable, y cerró los ojos. Al profundizar en el silencio, al volverse parte del campo de mi silencio y mi presencia, ha empezado a adentrarse en el silencio, a adentrarse en la conciencia. Cuando transcurrió una hora parecía como si solo hubieran transcurrido unos minutos. No recibió ninguna respuesta en palabras, pero recibió la verdadera respuesta en silencio. No te preocupes acerca de Dios, no tiene ninguna importancia si existe o no. Lo que importa es la existencia del silencio, si existe o no la conciencia.
Si eres silencioso y consciente, tú mismo eres Dios. Dios no es algo ajeno a ti. O eres una mente o eres Dios. En el silencio y la conciencia la mente se disuelve, desaparece y se te revela la identidad. Sin haberle dicho nada ha recibido la respuesta y la ha recibido de una forma perfectamente correcta. La respuesta, Ananda, no está en quien responde, sino en quien pregunta. El cuento de Buda y el hombre que le escupió en la cara. En una ocasión un hombre vino a Buda y le escupió en la cara. Sus discípulos, por supuesto, estaban enfurecidos. Ananda, el discípulo más cercano, dirigiéndose a Buda, dijo: «Esto se pasa de la raya». Ananda estaba rojo de ira y prosiguió: «Deme permiso para que le enseñe a este hombre lo que acaba de hacer». Buda se limpió la cara y le dijo al hombre: «Gracias, gracias, gracias. Has creado una situación, un contexto en el que he podido comprobar si todavía puede invadirme la ira o no. Y no puede. Y te estoy tremendamente agradecido porque también has creado un contexto para mis discípulos, principalmente para Ananda, mi discípulo más cercano. Esto le permite ver que todavía puede invadirle la ira. Te lo agradezco mucho. Te estamos muy agradecidos y siempre estás invitado a venir. Por favor, siempre que sientas el imperioso deseo de escupirle a alguien, puedes venir con nosotros». Fue una conmoción tal para aquel hombre. No podía dar crédito a sus oídos, no podía creer lo que estaba sucediendo. Había venido a provocar la ira de Buda y había fracasado. Aquella noche no pudo dormir, estuvo dando vueltas en la cama, los pensamientos le perseguían continuamente. El escupir a Buda había sido una de las cosas más insultantes, pero que el Buda permaneciera tan sereno, tan en calma como lo había estado antes, como si no hubiera pasado nada, el que Buda se limpiara la cara y dijera: «Gracias, gracias, gracias, cuando sientas ganas de escupir a alguien, por favor ven con nosotros». Se acordaba una y otra vez, aquella cara tranquila, serena, aquellos ojos compasivos, y cuando Buda le dio las gracias, no fue una formalidad, le estaba verdaderamente agradecido, todo su ser le decía que estaba agradecido. Buda desprendía una atmósfera de agradecimiento. A la mañana siguiente, muy temprano, volvió precipitado. Se postró a los pies de Buda y dijo: «Por favor, perdóname, maestro, no he podido dormir en toda la noche». Y Buda respondió: «No tiene la menor importancia, no pidas perdón por algo que ya no tiene existencia. Ha pasado tanta agua por el río Ganges. Mira, descurre tanta agua cada momento. Han pasado 24 horas. ¿Por qué cargas con algo que ya no existe? No pienses más en ello. Y además yo no te puedo perdonar, porque en primer lugar nunca llegué a enojarme contigo. Si me hubiera enojado, te podría perdonar. Guarda la experiencia y aprende profundamente de estos hechos y del agradecimiento. Sé agradecido con aquellos que te han ayudado, con aquellos que te han puesto obstáculos. Ellos son verdaderos maestros. Todo lo que te disgusta refleja tu ego. Todos los que han sido indiferentes contigo. Sé agradecido con todos porque todos juntos están creando el contexto en el que nacen los Budas, en el que tú puedes convertirte en Buda. El mundo está contribuyendo a crear la situación para que tú te transformes. Tus amigos, tus enemigos, la buena y la mala gente, las circunstancias desfavorables o favorables. Todo este Tao, camino o enseñanza está creando el contexto en el que puedes iluminarte y convertirte en un Buda. Sé agradecido con todo. El valor de las cosas. En cierta ocasión, un aprendiz que tenía muy poca autoestima pidió consejo a su maestro. Le explicó que se sentía muy mal porque la gente a su alrededor decía que no servía para hacer nada, que era torpe y carecía de las más básicas virtudes. ¿Sabría su maestro, por muy sabio que fuera, qué podía hacer para ser más valorado, si es que había algo? El maestro, sin prestarle demasiada atención, le dijo: «No puedo ayudarte, de verdad lo siento, joven, pero yo tengo un problema más importante. Si primero me ayudaras tú a mí, tal vez te podría ayudar después». El joven se sintió mal, pues su maestro tampoco parecía demostrar interés en él. «Estaré encantado de ayudarle, maestro, por lo menos en aquello que humildemente pueda». Sin agradecérselo siquiera, el maestro se llevó la mano derecha al meñique de la otra y se sacó un anillo. «Toma este anillo y mi caballo, que está afuera, cabalga hasta el mercado y busca un comprador para mi anillo. Tengo que afrontar una deuda para que no recaiga sobre mí la vergüenza, y debes obtener la mayor ganancia posible de mi anillo. No aceptes menos de una moneda de oro. Y date prisa, es urgente». El joven obedeció y partió inmediatamente hacia el mercado.
Los mercaderes miraban el anillo, algunos con interés, hasta que el joven decía lo que pretendía obtener por él. Entonces se reían de él o se marchaban sin contestarle. Solo un hombre muy mayor y amable se tomó la molestia de explicarle por qué no conseguía vender el anillo, por mucho tiempo que llevara intentándolo. Una moneda de oro era demasiado para un simple anillo. A uno de los mercaderes le dio lástima y le ofreció una moneda de plata y un objeto de cobre. El joven sabía que era lo máximo que iba a conseguir en el mercado por ese anillo, pero no podía aceptar el cambio. Tenía claras instrucciones de su maestro, que no podía pagar su deuda si no conseguía una moneda de oro. Después de intentar vender el anillo a todo aquel que se encontraba en el mercado, y viendo que era imposible conseguir lo que le había pedido su maestro, cabalgó de vuelta para comunicar su fracaso. En el camino pensaba que ojalá tuviera él esa moneda de oro, así podría entregársela a su maestro, librarle de su problema y que éste le ayudara a él. Entró en la habitación en la que se encontraba el maestro, y con la cabeza gacha le dijo: «Maestro, siento mucho decirle que no he podido conseguirle lo que me pidió. Quizá podría vender el anillo por 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. Es muy interesante eso que has dicho, joven amigo. Creo que primero debemos saber el valor verdadero de este anillo. Acude al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto te ofrece, pero no se lo vendas, ofrezca la cantidad que ofrezca y vuelve aquí con mi anillo». Otra vez el joven obedeció rápidamente y visitó al joyero. El joyero tomó el anillo en sus manos, luego tomó una lupa y lo examinó con atención a la luz de su lámpara. Lo pesó y dijo: «Muchacho, dile al maestro que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por la joya». ¿58 monedas? Lo siento, chicos, si esperamos al comprador adecuado, podríamos obtener hasta 70 monedas, pero si le urge tanto... El joven volvió a toda prisa, visiblemente emocionado, y le comunicó la buena noticia a su maestro, que contestó con estas palabras: «Siéntate, amigo mío. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Por ello, solo un experto puede comprender tu verdadera valía. ¿Qué haces por la vida, pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?». Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el meñique izquierdo, mientras que al joven se le humedecían los ojos. El sabio. 3 personas iban caminando por una vereda de un bosque. Se trataba de un sabio con fama de hacer milagros, un poderoso terrateniente del lugar, y un poco atrás de ellos y escuchando la conversación, iba un joven estudiante, alumno del sabio. Fue entonces cuando el poderoso terrateniente, dirigiéndose al sabio, le dijo: «Me han dicho en el pueblo que eres una persona poderosa y que inclusive puedes hacer milagros». El sabio le respondió: «Soy una persona vieja y cansada. ¿Cómo crees que yo podría hacer milagros?». El terrateniente le dijo: «Me han dicho que sanas a los enfermos, haces ver a los ciegos y vuelves cuerdos a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso». A lo que el sabio le respondió: «¿Te refieres a eso? Tú lo has dicho, esos son milagros, solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros solo los hace Dios. Yo solo pido que se conceda un favor al enfermo o para el ciego, y todo el que tenga la fe suficiente en Dios puede hacer lo mismo». El terrateniente le dijo: «Yo quisiera tener la misma fe para realizar los mismos milagros que tú haces. Muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios». Ante la insistencia de aquel hombre poderoso, el sabio aceptó mostrarle 3 milagros y así, con la mirada serena y sin hacer ningún movimiento, le preguntó: «¿Esta mañana volvió a salir el sol?». «Sí, claro que sí», contestó el terrateniente. «Pues ahí tienes un milagro». «El milagro de la luz», dijo el sabio. «No», replicó el terrateniente, «yo quiero ver un verdadero milagro. Oculta el sol, saca agua de una piedra. Mira, hay un conejo herido junto a la vereda, tócalo y sana sus heridas». A lo que el sabio le preguntó: «¿Quieres ver un verdadero milagro? ¿No es verdad que tu esposa acaba de dar a luz hace unos días?». «Sí, fue un varón y es mi primogénito», contestó el terrateniente. «Ahí tienes el segundo milagro». «El milagro de la vida», dijo el sabio. El terrateniente le replicó un poco frustrado: «Sabio, tú no me entiendes, quiero ver un verdadero milagro». Y el sabio le volvió a preguntar: «¿Acaso no estamos en la época de cosecha? ¿Acaso no hay trigo y sorgo donde hace solo unos meses había tierra?». «Sí, igual todos los años», respondió el terrateniente. «Pues ahí tienes el tercer milagro», dijo el sabio. «Creo que no me he explicado. Lo que yo quiero...». Pero sus palabras fueron cortadas por el sabio, quien estaba convencido de la obstinación de aquel hombre,
y seguro de no hacerle poder comprender la maravilla que existe en todo aquello que le había mostrado, y señaló: «Te he explicado bien. Yo hice todo lo que podía hacer por ti. Si lo encontraste no es lo que buscabas. Lamento desilusionarte. Yo he hecho todo». Dicho esto, el poderoso terrateniente se retiró. Muy desilusionado por no haber encontrado lo que buscaba, el sabio y su alumno se quedaron parados en la vereda. Cuando el poderoso terrateniente iba muy lejos, como para ver lo que hacían el sabio y su alumno, el sabio se dirigió a la orilla de la vereda, tomó el conejo, sopló sobre él y sus heridas quedaron sanadas. El joven estaba algo desconcertado y le preguntó: «Maestro, te he visto hacer milagros como este casi todos los días. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno al caballero?». Y el sabio le respondió a su alumno: «Lo que buscaba él no era un milagro, sino un espectáculo. Le mostré 3 milagros y no pudo verlos. Para ser rey primero hay que ser príncipe. Para ser maestro primero hay que ser alumno. No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños milagros que se te muestran día a día. El día que aprendas a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que ocurren en tu vida, ese día comprenderás que no necesitas más milagros que los que Dios te da todos los días sin que tú lo hayas pedido. Todos los días suceden milagros. Tener vida, por ejemplo, es uno de ellos». El príncipe Gamani, el valor de los consejos sabios de un maestro. En el pasado había un rey que tenía 100 hijos. El joven y último en la sucesión era el príncipe Gamani, quien tenía un carácter emprendedor, paciente y amable. Para educar e instruir a cada príncipe, el rey le asignó un maestro al príncipe Gamani. Aunque era el último en la sucesión, tuvo la suerte de recibir el mejor maestro. Tenía más sabiduría que los demás y trató al príncipe como un padre trata a su hijo. A su vez, el príncipe Gamani quería mucho a su maestro. Lo trataba siempre con gran respeto y obedecía todos sus mandatos. En aquel tiempo y según la costumbre, el rey envía a cada uno de los príncipes a cada una de las provincias del país para que pudiera entrenarse en el arte de gobernar y en el trato con la gente. Cuando el príncipe Gamani llegó a la edad para ser enviado, fue a ver a su maestro para preguntarle cuál de las provincias debía escoger. El maestro le aconsejó: «No te conviene irte a ninguna provincia. Dile a tu padre que si él envía a su hijo heredero número 100 a una provincia, entonces no le quedará ninguno para servirle en la ciudad». El príncipe Gamani obedeció a su maestro y quedó en la ciudad para complacer a su padre con afecto y lealtad. Después de un tiempo, el príncipe volvió a ver a su maestro y le preguntó: «¿Cuál es la mejor manera para servir a mi padre y al pueblo de la capital?». El sabio maestro le contestó: «Pídele al rey ponerte a cargo de las finanzas para recolectar los pagos e impuestos y distribuir las ganancias y beneficios entre la gente. Si el rey lo acepta, entonces haz tu trabajo con honestidad y rectitud, mostrando siempre buena disposición y amabilidad para la gente». Y el príncipe siguió el consejo de su maestro. Como el rey confiaba en su hijo, estaba feliz de encargarlo de esas funciones. Cada vez que el príncipe salió para la difícil tarea de recolectar los pagos e impuestos, actuó con amabilidad, rectitud y apegado a la ley. Cada vez que distribuyó alimentos y medicinas a los pobres, se mostró generoso y cordial. En poco tiempo, el príncipe Gamani se ganó el respeto y la admiración de toda la gente. Entonces, la vida del rey se acercó a su fin. Sus ministros se juntaron alrededor de su lecho y preguntaron cuál de sus hijos debía heredar el trono. El rey dijo que como todos sus 100 hijos tenían el mismo derecho, sería mejor que el mismo pueblo escogiera al príncipe que debía ser su próximo rey. Después que el rey murió, todos los ciudadanos eligieron a Gamani, el príncipe número 100, como sucesor de su padre debido a su bondad y nobleza. Le coronaron como rey Gamani el Recto. Cuando sus 99 hermanos se enteraron, se sintieron muy mal, ya que todos eran mayores. Llenos de rabia y envidia, se prepararon para pelear. Enviaron un mensaje al rey Gamani diciendo: «Todos tus hermanos somos mayores que tú. Los países vecinos se van a reír de nosotros si aceptamos que el príncipe número 100 sea el que gobierne. Es mejor que abandones el trono o te lo quitaremos por la fuerza». Después de recibir este mensaje, el rey Gamani se lo enseñó a su maestro y le pidió su orientación. En verdad, este honorable maestro era la encarnación de un ser iluminado y le aconsejó con gran sabiduría: «Comunícales que no vas a pelear contra tus hermanos y que no les darás la oportunidad de matar a la gente inocente del pueblo que tanto amas. Diles que en lugar de pelear, decidiste repartir las riquezas del reino entre todos los 100 príncipes. Entonces mándale a cada uno la parte que le pertenece». Nuevamente, Gamani aceptó el consejo de su maestro y dividió el tesoro del rey entre 100. Mientras tanto,
Cada uno de los 99 príncipes trajo su pequeño ejército para atacar la capital. Cuando recibieron el mensaje de Gamani junto con sus respectivas porciones del tesoro real, se juntaron para decidir qué hacer. Al ver que luego de dividir el tesoro real cada una de las 100 partes era tan pequeña, esta no servía de nada, por lo tanto no querían aceptar que se dividiera. De igual modo se dieron cuenta de que si pelearan contra el rey Gamani y dividieran el reino entre ellos, a cada uno le tocaría una porción insignificante que cualquier vecino enemigo se la quitaría con facilidad. De este modo, todo el reino se perdería y ninguno de ellos podría beneficiarse. Finalmente, decidieron devolver su porción del tesoro real como ofrenda de paz y aceptaron el reinado de Gamani. Muy contento, Gamani invitó a sus hermanos al palacio para celebrar la paz y la unidad. Los atendió de la manera más noble y generosa, y los trató con gran fraternidad y cortesía. De este modo, el rey y sus 99 hermanos llegaron a hacerse los mejores amigos y prometieron siempre apoyarse mutuamente. Esto llegó a conocerse en todos los países vecinos, y nadie jamás se atrevió a atacar el territorio de Gamani y sus 99 hermanos. Luego de unos meses, cada uno de los hermanos retornó contento y en paz a su respectiva provincia. Entonces, el rey Gamani invitó a su viejo maestro al palacio para agradecerle su ayuda, y le colmó de riquezas y de regalos, preparó una gran fiesta en su honor y dijo a los señores de la corte: «Yo era el número 99 entre 100 príncipes. Todo mi éxito lo debo a los sabios consejos de mi generoso maestro. Ojalá todos sigan las recomendaciones de sus maestros sabios para experimentar gran felicidad y prosperidad en su vida. En nuestro caso, incluso debemos la unidad y la fuerza de nuestro reino a mi querido maestro. Debemos aprender que las recompensas se multiplican cuando uno se atiene a los consejos de un sabio maestro». El origen de la violencia. Lao Tse estaba a punto de morir. Alguien le pidió que revelase algunos secretos de su vida. Lao Tse dijo: «El primer secreto es que nadie me ha vencido en toda mi vida». Cuando los discípulos oyeron esto, se emocionaron mucho y le dijeron: «Nunca nos habías dicho esto. Nosotros también queremos vencer. Te rogamos que nos enseñes el modo de conseguirlo». «Pero se equivocaron», respondió Lao Tse. «Escucharon otra cosa. Lo que yo dije es que nadie ha podido vencerme nunca, y ustedes lo que dicen es que ustedes desean vencer. Las dos cosas son completamente opuestas, aunque parezcan lo mismo. En el diccionario, en el mundo del lenguaje, tienen un mismo significado. La persona que no ha conocido la derrota es victoriosa. Y solo he dicho que nadie ha podido vencerme, pero ustedes hablan de vencer. ¡Fuera de aquí! Jamás comprenderán lo que digo». Y los discípulos suplicaron: «Aún así te rogamos que expliques y nos enseñes cómo hacerlo. ¿Cómo es que nunca te han vencido?». Lao Tse dijo: «Nadie me ha vencido porque yo siempre estaba vencido. No hay manera de vencer a un hombre vencido. Yo nunca fui vencido porque nunca quise la victoria. En realidad nadie fue capaz de luchar conmigo. Si alguien pretendía desafiarme, ya me encontraba vencido y no podría darme el gusto de vencerme. Lo que produce alegría es vencer al que quiere ser vencedor. ¿Qué gusto puede dar vencer al que ni siquiera quiere ganar? En realidad, destruir el ego de otra persona nos produce placer, porque así reforzamos el nuestro. Pero si un hombre ya se ha dado por vencido, ¿qué gusto puede dar destruir a esa persona? Nuestro ego no se emocionaría en absoluto. Cuanto más conseguimos derribar el ego del otro, se convierte en la fuerza del nuestro. Pero el ego de esta persona de la que hablamos ya está derribado. El desafío. Oí una parábola antigua, y debe ser muy antigua porque en aquellos días Dios acostumbraba a vivir en la tierra. Entonces un día, un viejo campesino fue a verle y le dijo: «Mira, tú debes ser Dios, y debes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No eres un campesino, no conoces ni siquiera el ABC de la agricultura. Tienes algo que aprender», Dios dijo. «¿Cuál es tu consejo?». El granjero dijo: «Dame un año y deja que las cosas se hagan como yo quiero y veamos qué pasa». La pobreza no existiría más. Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente el campesino pidió lo mejor y solo lo mejor. Ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable, cómodo, y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol había sol. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia como él quisiera. Este año todo fue perfecto, matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto que el granjero fue a ver a Dios y le dijo: «Mira,
Esta vez tendremos tanto grano que, si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente. Pero cuando se recogieron los granos estaban vacíos. El granjero se sorprendió y le preguntó a Dios: ¿qué pasó? ¿Cuál fue el error? Dios le dijo: como no hubo desafío, no hubo conflicto, ni fricción. Como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente y vacío. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios porque sacuden el alma dentro del trigo. La noche es tan necesaria como el día, y los días de tristeza son tan esenciales como los días de felicidad. A esto se le llama entendimiento. Entendiendo este secreto descubrirás cuán grande es la belleza de la vida, cuánta riqueza llueve sobre ti en todo momento, dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos. El destino está en nuestras manos. En un tiempo muy lejano había un viejo monje que, a través de la práctica concienzuda, había alcanzado cierto grado de discernimiento espiritual. El monje tenía un joven novicio de unos 8 años de edad. Un día el monje miró a la cara del niño y vio que iba a morir en los próximos meses. Entristecido por esto, le dijo al niño: «Ve y toma unas largas vacaciones, visita a tus padres y tómate tu tiempo. No tengas prisa por volver», continuó diciendo el monje, pues sentía que el niño debía estar con su familia cuando muriera. 3 días después, ante su asombro, el monje vio al niño volviendo a la montaña arriba. Cuando llegó, le miró intensamente la cara y vio que el niño ahora viviría hasta una avanzada edad, y le dijo al niño: «Cuéntame todo lo que pasó mientras estuviste afuera». Así que el niño empezó a contarle sobre su viaje fuera de la montaña. Le contó sobre pueblos y ciudades por las que había pasado, sobre ríos vadeados y montañas trepadas. Pero hubo una historia muy particular que el niño le contó al monje. Un día, el niño llegó hasta un arroyo a punto de desbordarse. Se dio cuenta mientras intentaba pasar con cuidado a través del arroyo, que una colonia de hormigas había quedado atrapada en una pequeña isla ubicada a mitad del arroyo. Movido por la compasión por estas pobres criaturas, tomó la rama de un árbol y la puso atravesando el arroyo hasta la islita. A medida que las hormigas conseguían atravesar el arroyo salvándose de ser ahogadas por el desbordamiento, el niño seguía sosteniendo la rama firmemente hasta que estuvo seguro que todas las hormigas habían escapado a tierra firme. Entonces, el niño continuó su camino, y el monje reflexionó: esa debe ser la razón por la que la divinidad ha alargado los días de vida de este niño. Los actos compasivos pueden cambiar tu destino. A la inversa, los actos depravados pueden incidir en tu destino desfavorablemente. Las 4 esposas. En uno de los Agama Sutras, los sermones tempranos de Buda, hay una historia muy interesante. Había una vez un hombre que tenía 4 esposas. Según el sistema social y las circunstancias de la India antigua, era posible para un hombre tener varias mujeres. También durante el periodo Heian, en Japón, hace aproximadamente 1000 años, era bastante habitual para una mujer tener varios maridos. Aquel hombre había enfermado gravemente y estaba a punto de morir. Al final de su vida, él se sintió muy solo y entonces le pidió a la primera esposa que lo acompañara al otro mundo. «Mi querida esposa», dijo él, «te amé día y noche, cuidé de ti toda mi vida, ahora estoy a punto de morir. Por favor, ¿irías conmigo donde quiera que yo vaya después de mi muerte?» Él esperó que ella aceptara, pero la primera esposa le dijo: «Mi querido esposo, sé que tú siempre me has amado, pero ahora vas a morir, ya es tiempo de separarme de ti. Adiós, mi querido esposo». Aquel hombre, muy decepcionado, llamó a su segunda esposa a su lecho y le pidió que lo siguiera en su muerte. «Mi querida segunda esposa, ¿sabes cuánto te amé? A veces tuve miedo de que me abandonaras, pero te conservé fuertemente. Querida, por favor, ven conmigo». La segunda esposa se expresó con mucha frialdad diciéndole: «Querido esposo, tu primera esposa ha rechazado acompañarte después de tu muerte. ¿Cómo puedo seguirte? Me has amado solo para tu propio beneficio egoísta». Mintiendo en su lecho de muerte, aquel hombre llamó a su tercera esposa, a quien le pidió que lo siguiera en su muerte. La tercera esposa contestó con rasgones en sus ojos: «Querido esposo, me compadezco de ti y me siento triste por mí. Por lo tanto, te acompañaré al cementerio. Este es mi último deber contigo». De este modo, la tercera esposa también rechazó seguir a su esposo en la muerte. 3 mujeres habían rechazado seguirlo, pero ahora el hombre recordó que había otra esposa. Su cuarta esposa
por quien él nunca se preocupó. Él la había tratado como una esclava y siempre mostraba mucho disgusto por ella. Él pensó que si le pidiera seguirlo tras su muerte, ella seguramente diría que no. Pero su soledad y miedo eran tan severos que él hizo el esfuerzo de pedirle que lo acompañara al otro mundo. Curiosamente, la cuarta esposa, de buena gana, aceptó la petición de su esposo diciéndole: «Mi querido esposo, iré contigo pase lo que pase. Estoy determinada a estar contigo para siempre. No puedo separarme de ti». Esta es la historia de un hombre y sus 4 esposas. Buda Gautama concluyó la historia como sigue: cada hombre y mujer tienen a 4 esposas o esposos, pero ¿qué significan estas esposas o esposos? La primera esposa es nuestro cuerpo. Amamos nuestro cuerpo día y noche. Por la mañana lo lavamos cada día, ponemos ropa y zapatos, damos el alimento a nuestro cuerpo. Tenemos cuidado de nuestro cuerpo como la primera esposa en esta historia. Pero lamentablemente, al final de nuestra vida, el cuerpo o la primera esposa no puede seguirnos al otro mundo. Como sabemos, cuando el último aliento deja nuestro cuerpo, el color sano de la cara es transformado y perdemos el aspecto de la vida radiante. Nuestros seres queridos pueden juntarse alrededor y lamentar, pero en vano. Cuando tal acontecimiento ocurre, el cuerpo es enviado a un campo abierto y cremado, quedando solo las cenizas blancas. Este es el destino de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuál es el sentido de la segunda esposa? La segunda esposa representa nuestra fortuna, nuestras cosas materiales, dinero, propiedades, fama, posición y trabajo que nos esforzamos mucho por alcanzar. Estamos atados a estas posesiones materiales, tenemos miedo de perderlas y deseamos poseer mucho más. No hay límite. Al final de nuestra vida, estas cosas no pueden seguirnos en nuestra muerte. Independientemente de la fortuna que hemos amontonado, debemos dejarla. Llegamos a este mundo con las manos vacías. No podemos sostener nuestra fortuna después de muertos. Como la segunda esposa dijo a su esposo: «Me sostienes con tu egoísmo centrado en tu propio beneficio. Ahora es tiempo del adiós». ¿Y qué piensas sobre la tercera esposa? Todos tenemos una tercera esposa o esposo. Esta es la relación con nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y sociedad. Ellos irán hasta el cementerio, con lágrimas en los ojos, estarán tristes y resignados. Así que no podemos depender de nuestro cuerpo físico, nuestra fortuna y nuestra sociedad. Nacemos solos y morimos solos. Nadie nos acompañará después de la muerte. El Buda prosiguió mencionando a la cuarta esposa, quien acompañaría a su marido después de la muerte. ¿Qué significa esto? La cuarta esposa es nuestra mente. Cuando profundamente observamos y reconocemos que nuestras mentes están llenas de cólera, avaricia e insatisfacción, tenemos una correcta visión de nuestra vida. La cólera, la avaricia y la insatisfacción son el karma, la ley de la causalidad. No podemos estar separados de nuestro cuerpo. No podemos estar separados de nuestro karma. Como la cuarta esposa dijo a su esposo agonizante: «Yo te seguiré a donde quiera que vayas». Si te gustaron estas historias llenas de sabiduría, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: La ley del karma, historia budista para entender el karma y el dharma. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.